Hoy es 23 de abril. Como cada año por esta fecha, se conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Para fomentar la lectura, destacar la importancia que tienen los libros en la creación del conocimiento y la cultura y reconocer la propiedad intelectual de los autores. En esta efeméride tan importante, tengo el honor de presentar Por el Camino de la Historia, homenaje a Juan José Martínez Sánchez, Carmona, un libro concebido como recuerdo de la figura de Juan José Martínez Sánchez, docente e historiador de origen granadino, que desarrolló la mayoría de su vida en la Orotava y que participó activamente en diversos proyectos de carácter político, educativo y cultural, cuyo epicentro fue precisamente esta localidad. El título de esta obra colectiva entronca con uno de los aspectos fundamentales que Juan José siempre defendió y que transmitió como docente al alumnado: la importancia de la historia como disciplina para reconstruir el pasado y para garantizar la explicación de los acontecimientos que configuran la sociedad, siempre desde la perspectiva de la reflexión y el pensamiento crítico. La finalidad era que Juan José Martínez se convirtiera en un vehículo multidisciplinar, es decir, utilizar aspectos de su vida como excusa para indagar en otros que guardan conexión con los ámbitos en los que desarrolló su actividad, los distintos lugares donde vivió, la importancia de la docencia para construir una sociedad fuerte, la edición de libros, sus vinculaciones culturales con el Ayuntamiento de la Orotava y su participación en la vida política de este municipio, entre otros aspectos. Precisamente, uno de los modelos que seguí para su realización fue la obra titulada Desde aquel árbol que se mueve, recordando a Domingo y su condición humana, editado en 2010, donde diversos familiares y amigos aportaron sus recuerdos y reflexiones en relación a la figura de Domingo Domínguez Luis, otro villero íntimamente ligado a la vida política y social de la Orotava, hasta el punto que fue concejal en este mismo ayuntamiento. Hoy en día, ese libro es clave para comprender muchas cuestiones de cómo se articuló la sociedad de este municipio, tanto en el periodo franquista como en la consiguiente democracia. Por el camino de la historia han intervenido más de 30 autores, cuyos textos muestran la relación personal o profesional que mantuvieron con Juan José Martínez, a la vez que se convierten en una fuente esencial para analizar multitud de aspectos que configuraron la sociedad villera en el último tercio del XX y comienzos del XXI. Al respecto, su contenido se estructura en 3 bloques bien diferenciados. El primero, denominado Reminiscencias, constituye el apartado más emocional del libro, ya que lo conforman textos que rememoran los lazos de sus autores con Juan José Martínez, y en los que se mezclan aspectos personales con planteamientos culturales y educativos en los que cooperaron. En este bloque también tiene cabida la historia del programa de investigación e innovación educativa Alicios, Encuentro Canarias-América, en el que participaron estudiantes de Tenerife, México, Venezuela y Cuba, y que surgió dentro del contexto del 5º centenario del descubrimiento de América, que se cumplió el 12 de octubre de 1992. Dicho programa fue un referente en el marco educativo canario, fruto de la cooperación de 3 institutos de bachillerato del Valle de la Orotava: el Villalbaz de la Orotava, el Agustín Betancourt del Puerto de la Cruz y el Instituto de los Realejos, y permitió el intercambio del alumnado de esos centros durante varias ediciones de la década de los 90, con otros de las ramas Alicios en México y Cuba. A esto se suma la celebración paralela de los encuentros de formación del profesorado, un punto de convergencia formativa para los docentes de Canarias, México, Cuba y Venezuela, con el fin de ampliar e intercambiar conocimientos de sus respectivos territorios. En este apartado también se analiza la importancia de uno de los periodos culturales más interesantes que se han desarrollado en la Orotava en los últimos años: el lustro fundacional 5º centenario, que se realizó entre el 2002 y el 2006, con el que se conmemoró los 500 años de la fundación de este municipio. Juan José Martínez formó parte de la comisión asesora de esa efeméride,
Entre sus aportaciones a este evento destaca la realización de 2 ediciones del Congreso de Historia Local en los años 2002 y 2003, considerado como pionero en su campo y dedicado a difundir la importancia de la historia local como dentro del proceso de construcción de la historia universal. El segundo bloque del libro es un estudio sobre la extensa producción bibliográfica de Juan José Martínez, fruto de su labor como investigador, en la cual tuvo un papel importante la autoedición bajo su sello editorial, denominado Comixa. Desde el punto de vista de la historiografía, la mayoría de sus obras pertenecen a 2 corrientes que definen claramente la forma en que abordó la información y la posterior construcción de aquella: la historia local y la microhistoria. Esta última, entendida como la concreción dentro del terreno de la historia local, es decir, el análisis de lo concreto referido a un espacio determinado. Sin duda alguna, Juan José concibió los archivos históricos como una fuente esencial de información para elaborar cualquier trabajo de investigación. De ahí la importancia de conservar los documentos como medio para indagar en el pasado y para comprender la evolución de las sociedades. El interés principal de dicha producción bibliográfica reside en su importante aportación a la historia de la docencia en la Orotava, destacando además que fue un firme defensor de la enseñanza pública. Sus trabajos fueron pioneros en este campo, gracias a los cuales se comprueba cómo evolucionó la docencia en la localidad y cómo se crearon sus distintos centros educativos. Sin duda alguna, la obra más destacada fue la Instrucción Pública en la Orotava, de 1900 a 1960, con el cual obtuvo el Premio de Investigación Histórica Alfonso Trujillo en su edición de 1986, convocado precisamente por el Ayuntamiento de la Orotava. Al mismo tiempo, hay que indicar que gran parte de esa producción bibliográfica tuvo un contenido divulgativo, porque su interés se centraba en explicar la historia de una manera sencilla, aunque siempre con la rigurosidad requerida. Esa labor quedó plasmada en obras ya clásicas, como los cuadernos de divulgación cultural, editados entre 1981 y 1983 por el Seminario de Geografía e Historia del Instituto de Bachillerato de la Orotava, que anticipó la entrada de los contenidos canarios en los centros educativos, y la Orotava, sus calles, su historia, editada en 1992 en forma de dípticos, donde por primera vez se difundió el origen de determinadas calles del casco histórico de la Orotava. Además, esas 2 obras, entre otras muchas, reflejaron otro de los principios básicos que fomentó Juan José Martínez: la cooperación entre distintos profesionales para compartir conocimientos y plasmarlos a través de los libros. El tercer y último bloque de esta obra, de mayor profundidad crítica, aborda un periodo político de la historia reciente de la Orotava, que hasta ahora no se había estudiado: el contexto de las elecciones municipales comprendidas entre 1987 y 1995. En él se analizan cuáles eran los distintos partidos que concurrieron a los comicios en ese intervalo de años, como base para comprender el posicionamiento ideológico de cada uno, sus propuestas de gobierno y cuál fue el resultado electoral en cada uno de esos 3 momentos. Las ideas progresistas de Juan José Martínez determinaron su participación en la izquierda política villera, hasta el punto que en 1987 formó parte de la Plataforma de Unificación Progresista, un intento para unar a las distintas fuerzas de esta ideología en una candidatura única, ya que se presentaban por separado a esas elecciones. Al no fructificar, fue elegido para encabezar Izquierda Canaria Unida, ICU, formación vinculada a nivel estatal con Izquierda Unida, con la que estuvo a punto de ser elegido concejal en el ayuntamiento, ya que se quedó a escasos votos de lograr este objetivo. Tras un periodo de inactividad, de nuevo, en 1995, encabezó otra formación, Izquierda Unida Canaria, con la cual se intentaba recuperar el espacio ideológico que había dejado ICU dentro de la izquierda política en la Orotava. En esta ocasión, sí se logró el objetivo frustrado en 1987,
convirtiéndose así en el primer integrante de dicho partido que fue elegido concejal en el ayuntamiento de esta localidad. Precisamente, la última parte del libro recoge los temas más importantes que se trataron en las distintas sesiones plenarias del consistorio durante los 3 meses en que Juan José Martínez ocupó su cargo público. En concreto, entre el 17 de junio y el 26 de septiembre de 1995, momento en que renunció por motivos personales. A través de esas distintas sesiones se puede comprobar el papel que jugó Juan José encarnando los intereses de su partido y su integración en la dinámica de este órgano de representación política de los villeros en el gobierno municipal. Por tanto, y a modo de conclusión, por el camino de la historia no solo supone un pequeño reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de Juan José Martínez, sino sobre todo un puente generacional en forma de memoria colectiva para rescatar diversos aspectos de la historia de la Orotava. Recordar ese pasado y dejar constancia escrita del mismo es la forma para que no se nos escape de las manos y para que no se vuelva tan difuso que irremediablemente se pierda. Por último, quiero finalizar mi intervención mostrando mi agradecimiento a diversas personas e instituciones que han garantizado la edición de esta obra. En primer lugar, al alcalde de la Orotava, don Francisco Linares García, por su colaboración e interés en su publicación. A Le Canarian Ediciones por el excelente trabajo de edición y la paciencia que han tenido conmigo ante mis exigencias para que todo quedase bien. A Carmen Carmona Reche, esposa de Juan José Martínez, por su amabilidad, gratitud y predisposición desde el mismo momento en que le expliqué la idea de este libro, navegando en su memoria para recordar aspectos de la vida de aquel, fundamentales para elaborar algunos de los capítulos que lo conforman. A los autores de los distintos textos, localizados en Tenerife, Gran Canaria, Granada, Viena y Ciudad de México. Hago especial mención a Sebastián Hernández Gutiérrez, conocido por Chano Hernández, que falleció repentinamente cuando se estaba elaborando este libro y cuyo texto constituye uno de sus últimos trabajos. A mis compañeros del Archivo Municipal de la Orotava, por proporcionarme la documentación necesaria para reconstruir diversos hechos sociopolíticos. A Miguel Hernández González, José Manuel Ramos Arbelo, María Victoria Martínez y Raúl González Suárez, entre otras personas, por facilitarme documentación e información oral relacionados con multitud de aspectos tratados en el libro. A Alegría Hernández Wallinger, por su intensa labor de corrección de los textos y por su amistad. Y por último, a mi familia, por su cariño de principio a fin, por los momentos compartidos juntos, sus consejos, sus orientaciones, las enriquecedoras discusiones sobre política y sobre todo la esencia de una sencilla familia de clase obrera, de lo cual me siento muy orgulloso. Gracias a todos y espero que disfruten con la lectura de este libro.